Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y pues justamente estamos entrando o trabajando sobre el resultado de aprendizaje número 5 que tiene que ver con el- el- la opción, ¿verdad?, de realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Entonces ya estuvimos viendo algunos procedimientos, algunos materiales, algunos recursos que nosotros podemos utilizar o de los cuales nos podemos apoyar para realizar este tipo de procedimientos. Justamente en las sesiones anteriores pues habíamos estado trabajando la parte de cómo armar y desarmar una computadora. La semana pasada por ahí Harry me solicitaba que les pudiera hacer la grabación de un video donde se pudiera observar el proceso del desamblaje de una computadora portátil y pues les comentaba que este procedimiento pues es un poco más delicado a la hora de estarlo aplicando por la cuestión de que las computadoras portátiles, pues su forma de ensamblado es un tanto diferente por la cantidad de componentes que utiliza y el tamaño de dichos componentes, ¿verdad? Tienen que estar acoplados de una forma idónea para poder cumplir con su funcionalidad de ser una computadora portátil. Para serles sincero, pues no he tenido las herramientas y el recurso necesario para poderles crear el video. Pero acá en esta semana o en los contenidos de esta semana les compartí un video que muestra el procedimiento de desensamblaje de una computadora y ahí podemos ver ya en la pantalla ahorita que es una computadora HP del modelo 13-S120WM, que es una de las computadoras modernas, una de las computadoras recientes que probablemente ustedes van a poder observar o van a poder encontrar. Yo les hacía el comentario o la mención de que a la hora de que nosotros tratamos de realizar algún tipo de procedimiento de desensamblaje de computadoras portátiles, sí vamos a tener en cuenta de que no todas las computadoras portátiles se van a poder desensamblar de la misma forma. En algunos casos, pues vamos a tener algunos procedimientos distintos, pero lo importante es de que ustedes puedan investigar un poquito cuál es el procedimiento para su modelo específico de computadora, ¿verdad? Si es que en algún momento ustedes deciden realizar este procedimiento. Entonces aquí yo les comparto este video donde se muestra el desensamblaje de esta computadora portátil para que lo tengan en cuenta. Es nuestro video principal que vamos a encontrar en contenido de esta semana.
Más abajo, pues va a haber un foro que está habilitado para que ustedes puedan comentar sobre los procedimientos que se aplicaron, cómo lo vieron, si les parece sencillo, si les parece un poco más complicado, pero ya desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? Sí, entonces, esa sería la introducción para la clase del día de hoy, que en este caso, pues observar este video que nos muestra el procedimiento de cómo desensamblar una computadora portátil. Para el día de hoy, pues vamos a estar trabajando el proceso de arranque de una computadora, donde nosotros pues vamos a encontrar ahí ya archivitos que yo les compartí sobre cuál es el proceso de arranque de una computadora, cómo es que la computadora puede realizar sus funciones y qué vamos a encontrar dentro de este tipo de procedimiento. Ahí les compartí un par de presentaciones, un archivo sobre el proceso de arranque y un video que nos explica cómo se realiza este proceso de arranque. ¿Por qué lo estamos viendo ahorita que estamos realizando el mantenimiento o estamos dentro del resultado de aprendizaje, realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo? Lo estamos viendo y lo vamos a trabajar porque cuando nosotros realicemos este procedimiento de ensamblado de una computadora o desensamblado de la misma, pues vamos a necesitar a la hora de probar el funcionamiento de la computadora, vamos a necesitar hacer algunas verificaciones en este proceso de arranque de la computadora, que nos esté reconociendo todos los dispositivos, poder observar las características de mi computadora, definir desde qué dispositivo se va a arrancar el sistema. Todo esto pues lo vamos a hacer en este proceso de arranque de la computadora. Si se recuerdan un poquito, pues cuando estábamos trabajando la parte del sistema operativo, la instalación del sistema operativo, pues nosotros observábamos ahí que teníamos las opciones para poder configurar lo que es el arranque de la computadora. En este caso, pues revisamos parte de lo que era el BIOS y pues sobre eso trata el proceso de arranque de una computadora. Todos estos mecanismos que se van a encontrar o se van a implementar a la hora de que nosotros tratemos de iniciar o de encender una computadora. Entonces, para ello, pues ahí les dejo esos archivitos que les van a servir de referencia para poder conocer este tema sobre el proceso de arranque de una computadora. Las actividades que se van a trabajar para esta semana, pues hay una tarea, dice instalación y configuración de componentes internos y externos del equipo de cómputo y una evaluación sobre el proceso de arranque de una computadora. Para poder realizar esta evaluación, pues lógicamente tienen que revisar el material que yo les estoy compartiendo. Y en sí esos serían los contenidos que tenemos para trabajar la presente semana. Nos vamos a pasar a esta otra plataforma donde vamos a identificar este tipo de arranque de la computadora. Y aquí vamos a encontrar algunas definiciones bien importantes que nosotros debemos de conocer. Cuando hablamos del proceso de arranque de la computadora, pues hay algunos factores que se ven involucrados en este procedimiento o en este proceso que se realiza a la hora de que encendemos nuestra computadora. A este procedimiento pues lo vamos a conocer como el método POST, el acceso al BIOS y el acceso a UEFI. Para iniciar pues vemos acá los códigos de sonido y configuración del BIOS. Cuando se arranca una computadora, el sistema básico de entrada y salida, que es conocido como BIOS, realiza una verificación del hardware de los componentes principales de la computadora. Esta verificación se denomina autodiagnóstico al encender o el método POST, Power on Self Test. En este caso, vean que aquí el BIOS, cuando nosotros hablamos del BIOS, el sistema básico de entrada y salida, pues va a ser un tipo de software que va a venir instalado por defecto en la memoria ROM o en un chip de memoria dentro de mi computadora. Este chip lo conocemos como CMOS y es el que trae o viene dentro del instalado lo que es el BIOS y el BIOS es el que permite en un punto determinado que mi computadora pueda encender o que pueda arrancar a través de sus distintas funciones. La primera función del BIOS pues es realizar este método o ejecutar este método de verificación conocido como POST. ¿Y qué es lo que hace el POST? Dice el POST que se muestra en la figura 1, que es el que vemos acá, esta American Megatrends, que es el método POST, verifica si el hardware funciona correctamente. Esa es la función de nuestro método POST.
hacer una verificación de todos los componentes de hardware. Es por eso que cuando nosotros realizamos el ensamblado, debemos de conocer este procedimiento porque, por ejemplo, ahí vamos a verificar si dejamos bien ensambladas cada una de las partes o de las piezas de los componentes de la computadora que estábamos ensamblando. Ya que el método, pues, lo que va a hacer, pues, es esa verificación donde se va a determinar que sí está funcionando correctamente la memoria RAM, que sí está funcionando correctamente el microprocesador, que sí está funcionando correctamente el disco duro. Pero esto pues lo va a hacer este método de forma automática. Yo no se lo voy a solicitar, yo no se lo voy a pedir, sino que es un factor que trae por defecto nuestra computadora a la hora de encenderse. Si un dispositivo no funciona de manera correcta, un error o código de sonido alertan al técnico del problema. Aparte de que va a realizar la verificación, pues como ustedes pueden ver, las verificaciones por lo regular las hacen en inglés. En algunas máquinas estas verificaciones son pero instantáneas, que ni siquiera vemos esta pantalla, ¿verdad? Dependiendo del modelo de la máquina, puede ser que todavía se observe y en algunas máquinas ya no se observa este método, pero sí lo realiza. Entonces, lo único que en algunos casos, pues es mucho más rápido que en otros dispositivos. ¿Qué pasa entonces si llega a detectar que algún dispositivo no está funcionando bien? Que no se reconoce la memoria RAM, que no se reconoce el microprocesador, que no se reconoce el disco duro, pues nos va a emitir algún tipo de alerta. Y dice que los tipos de alertas que nos da por lo regular el método POTS son pitidos o códigos de sonido. Por lo general, un solo sonido significa que la PC funciona correctamente. Si hay un problema en el hardware, es posible que aparezca una pantalla en blanco durante el arranque y la computadora emitirá una serie de sonidos. Cada fabricante de BIOS utiliza distintos códigos para indicar los problemas de hardware. En la figura 2 se muestra una tabla de códigos de sonido. Siempre consulte los documentos de la placa madre para conocer los códigos de sonido de su computadora. Entonces aquí nosotros podemos ver en esta figura número 2 que tenemos algunos códigos de sonidos o algunos pitidos que nos puede emitir, en este caso, pues el método POST y los posibles problemas que se puedan detectar. Dice, un sonido error de actualización de la memoria o la memoria está defectuosa. Dos sonidos, error de paridad de la memoria, también sigue siendo un error de memoria defectuosa. Tres sonidos o tres pitidos, falta de memoria de base 64 o sigue siendo la memoria defectuosa. Y así sucesivamente, pues tenemos diferentes tipos de tonos o diferentes tipos de sonidos que nos van a indicar en un punto determinado el problema que se esté presentando. Yo sé que muchos, pues cuando han iniciado su computadora, en algunos casos, pues escuchan algún tipo de tono o algún tipo de sonido que emite la computadora. Y entonces a través de esos sonidos, nosotros podemos detectar en algún punto determinado si todo está bien a la hora de que realizamos el proceso de ensamblado. De repente no colocamos la memoria RAM y nos puede dar uno, dos o tres pitidos, ¿verdad? Indicándonos que la memoria RAM pues no está colocada. Así sucesivamente, pues nosotros podemos ir verificando cada una de las acciones de cómo nosotros realizamos ese ensamblado y si se realizaron de forma correcta o no. Dice, un problema de post puede surgir antes de que se active el video. Al resolver un problema en una computadora sin video, se puede usar una tarjeta post. Una tarjeta post, a veces denominada tarjeta de depuración, se instala en un puerto de la placa madre como un puerto PCI, PCI Express o USB. A veces la tarjeta de video es la que nos va a presentar algún tipo de problema y entonces no se va a poder verificar u observar esta pantalla, ¿verdad? Entonces nosotros podemos realizar alguna verificación utilizando una tarjeta adicional. Pero esto sería ya para alguien que se dedique a la reparación de sistemas informáticos. En el caso de nosotros, pues simplemente debemos de conocer cuáles son los códigos de sonido que puede emitir nuestra tarjeta madre. Como les decía, aquí les muestro esta parte de este curso donde nos muestra esta imagen del código de sonidos. Pero puede ser que dependiendo del tipo de tarjeta madre o el modelo o la marca de nuestra computadora, pues
puede ser que sea diferente el código de sonidos que pueda presentarnos en un momento determinado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo ideal es investigar sobre el modelo específico de la computadora con la que se esté trabajando. BIOS y CMOS. ¿Diferencia entre BIOS y CMOS o a qué hace referencia cada uno de ellos? Pues hace ratito les expliqué yo cuál podría ser posiblemente la diferencia, pero aquí pues se describe de una forma diferente. Dice, todas las placas madres necesitan BIOS para funcionar. El BIOS es un chip de ROM en la placa madre que contiene un pequeño programa. Sí, entonces ahí entonces el BIOS dice que es un chip ROM que en la placa madre pues va a contener un pequeño programa. Este pequeño programa controla la comunicación entre el sistema operativo y el hardware. Junto con el POST, el BIOS también identifica qué unidades están disponibles, qué unidades son de arranque, cómo se configura la memoria y cuándo se puede utilizar, cómo están configuradas las ranuras de expansión PCI, cómo están configurados los puertos SATA y USB, las funciones de administración de energía en la placa madre. El fabricante de la placa madre guarda la configuración del BIOS de la placa madre en un chip de memoria semiconductor complementario de óxido metal, CMOS, como el que se muestra en la figura 1. Entonces aquí está lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que CMOS va a ser el chip o la memoria ROM que nosotros vamos a encontrar, o sea, la parte física, que es este chipcito que podemos ver por acá, y en este caso, pues va a ser el que va a contener dentro de él el BIOS, que va a ser un tipo de software que en este caso, pues va a ser el encargado de realizar las verificaciones anteriores. Dice que todas las placas madres traen este CMOS, que es el chip como tal, y dentro de él, pues viene instalado el BIOS, que nos permite hacer esas verificaciones. Si en algún momento determinado se llegara a dañar este chip o se llegara a dañar el software de BIOS, automáticamente la placa se queda sin utilización, porque esa configuración la trae por defecto, esa configuración nosotros no la podemos modificar, simplemente la podemos actualizar, claro que sí, pero incluye dentro de esos procedimientos algunos, en este caso, pues errores que se pueden presentar y que puedan dejar sin utilización la tarjeta madre. ¿Sí? Entonces, cuando una computadora se inicia, el software de BIOS lee las opciones de configuración establecidas, almacenadas en el CMOS, para determinar cómo configurar el hardware. El CMOS retiene la configuración del BIOS utilizando una batería como la que se muestra en la figura 2. Bueno, entonces hay algunas configuraciones que tienen que estar siempre, que nosotros establecemos dentro del BIOS, pero aparte de las que trae por defecto, puede ser que nosotros cambiemos algunas configuraciones. ¿Cómo hace entonces este chip para almacenar esas configuraciones y que la próxima vez que yo encienda mi computadora, pues las mantenga almacenadas? En este caso, para almacenar esas configuraciones, el chip o para que puedan permanecer dentro del chip, utiliza una batería. Muchos, yo sé que los que han desarmado una computadora se han podido dar cuenta de que ahí en la computadora pues se tiene esta batería o encontramos esta batería y que en este caso pues sirve para poder alimentar este chip que contiene dentro de él pues las configuraciones. Cuando esta batería llega a dañarse o llega a su tiempo de vida útil, automáticamente pues todas las configuraciones del BIOS ya no se guardan. ¿Y cómo podemos observar de que la batería del BIOS pues ya no está buena? Por ejemplo, cuando encendemos nuestra computadora y cada vez que la encendemos nos pide que actualicemos la hora y la fecha, porque no está guardando esas configuraciones que son propias del BIOS. O similares a ella, pues podemos nosotros detectar de que nuestra batería ya no está funcionando. Esa batería nosotros en cualquier momento podemos reemplazarla si dejara de cumplir con sus funciones. De hecho, hay algunas computadoras que a la hora de encender automáticamente nos tira el mensaje o la notificación indicándonos si está buena o no la batería. Nos dice si la batería llegara a fallar, nos dice ahí que la batería ya tiene algún problema, la batería del BIOS, y entonces hay que revisarla o chequearla. Por lo regular estos mensajes son en inglés, por eso es que algunos que no manejan este idioma, pues puede que no entiendan ese mensaje. Cuando tira ese mensaje a veces nos dice que presionemos F1 para continuar o que presionemos F2 para revisar las configuraciones del BIOS. Entonces ahí ya podemos detectar nosotros de que nuestra batería no está funcionando bien. Entonces lo que la mayoría hace es simplemente darle F1 para que pueda continuar con su proceso de ingreso al sistema
y sigue trabajando como si nada, ¿verdad? Pero lo ideal es que pudiéramos revisar que la batería esté funcionando bien para garantizar que se están guardando las configuraciones. Muy bien. Dice, si la batería falla, se pueden perder opciones de configuración importante. Por lo tanto, se recomienda que la configuración del BIOS siempre esté documentada. Una forma fácil para documentar estas opciones de configuración es tomar fotos de las distintas opciones de configuración del BIOS. Entonces, ahí son opciones, ¿verdad? Que de igual forma que como lo hacíamos cuando hablábamos acerca de la bitácora que creamos a la hora de desensamblar una computadora, pues también lo podemos hacer para el BIOS. Consejo de instalación. Si la fecha y la hora de la computadora es incorrecta, podría indicar que la batería es defectuosa o se está agotando. Lo que les había comentado hace ratito, ¿verdad? Programa de configuración del BIOS. La configuración predeterminada del BIOS quizás deba modificarse cuando un hardware como módulos de memoria, dispositivos de almacenamiento y tarjetas de adaptador se agreguen o cambien el programa de configuración del BIOS. Se debe utilizar para cambiar la configuración. Para ingresar al programa de configuración del BIOS, se debe presionar la tecla o secuencia de teclas adecuadas durante el post. Esta secuencia de teclas varía entre los fabricantes. Para esto se utilizan comúnmente la tecla suprimir o una tecla de función para ingresar al programa de configuración del BIOS. Por ejemplo, con una placa madre Asus, utilice la tecla suprimir o la tecla de función F2 durante el post para ingresar al programa del BIOS. Muy bien, entonces ahora la pregunta es para ustedes. Josué, Carlos o Aleida. A ver, ¿qué tecla utilizamos nosotros en nuestras computadoras para ingresar al BIOS, allá en la clase? ¿Qué tecla fue la que nosotros utilizamos? ¿Alguien lo recuerda? Va dependiendo de la marca de la computadora y el modelo. Muy bien, Josué. ¿Cuáles podrían ser? Carlos. F8 tal vez, o F12. F8, no. F8 no. Josué, a ver, ¿de cuáles te recordás? F12, Tampoco es F12. F12, eh, F10 creo que. Muy bien, les voy a decir. En este caso, para ingresar a la configuración del BIOS, para las computadoras del Toshiba vamos a utilizar F2. Para las computadoras HP y otras marcas vamos a utilizar F10. Y en algunas otras marcas que no son conocidas, así como lo vemos ahí en pantalla, podría ser la tecla ESC o suprimir. En el caso de F12 y F8, F12 es para seleccionar un dispositivo de arranque y F8 es para restablecer nuestro sistema. ¿Sí? Entonces sería o F2 o F10, es hablando específicamente de configuraciones del BIOS. Entonces aquí nos muestra de que, por ejemplo, para la Asus ya nos dice que es F2, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que hacer durante el post. ¿Sí? No lo hacemos ya cuando estemos dentro del sistema, ya cuando nos esté empezando a cargar el sistema, porque de nada serviría. Si ustedes se recuerdan, pues es encendiendo la computadora y presionando varias veces esa tecla que nos va a permitir ingresar a nuestro BIOS. Yo les recomiendo de que si ustedes no conocen cuál es la tecla y no tienen una computadora que no es Dell, que no es HP, que no es Toshiba, pues investiguen de internet, ¿verdad? Verifiquen cuál podría ser la tecla adecuada. Dice, nota, consulte los documentos de la placa madre para conocer la tecla o la combinación de teclas correctas para su computadora. Muchas placas madres muestran un gráfico denominada pantalla de presentación mientras se realiza el proceso post en la computadora. Algunas lo presentan, ¿verdad? Otras, como les digo, tienen el arranque demasiado rápido que en par de segundos pues ya están dentro del sistema. Entonces no nos dejan verificar esto. En algunas máquinas sí nos da chance, ¿verdad? Nos presenta una pantalla de presentación y ahí nos muestra las teclas, todas las teclas que podemos utilizar para poder realizar diferentes tipos de funciones dentro del método POST. Dice, aunque los programas de configuración del BIOS difieren entre los fabricantes, todos proporcionan accesos a elementos similares del menú como lo muestra en la figura. En este caso, pues yo les decía, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando esta parte de la instalación de sistemas operativos e ingresamos al BIOS, les dije que no todos los BIOS son iguales. Si se dieron cuenta, pues en el caso del BIOS que nosotros teníamos allá en las máquinas Dell, pues era un BIOS gráfico donde nosotros podíamos utilizar nuestro mouse para interactuar con las diferentes opciones.
pero por lo regular tiene que tener las mismas opciones o las mismas funciones. Simple y sencillamente puede que cambie en algún caso pues la forma de observarlo, los factores de forma, pero en sí la configuración va a ser la misma. Tiene que tener una parte principal donde nos va a mostrar las configuraciones básicas, una parte para encontrar las configuraciones avanzadas, el orden de arranque, las opciones de seguridad, las opciones de energía, las opciones de voltaje y del reloj, las opciones de salida y configuraciones predeterminadas de carga del BIOS, que es donde nos pregunta si queremos guardar, si queremos salir sin guardar. Estas son las opciones que trae por defecto un BIOS y que nosotros debemos de conocerlas a la hora de estar realizando este tipo de funciones. Ahora hablemos un poquito de lo que es el programa de configuración UEFI. Yo sé que muchos por ahí han escuchado sobre lo que es UEFI, sobre lo que es BIOS, pero entonces, ¿qué es UEFI? Dice acá, algunas computadoras ejecutan un Unified Extensible Framework Interface, que es UEFI. Configura las mismas opciones de configuración que el BIOS tradicional, pero también brinda opciones adicionales. Entonces, UEFI es como que una mejora al BIOS tradicional. UEFI no va a estar en computadoras viejitas. UEFI solo lo vamos a encontrar en computadoras más recientes. Y UEFI dice que proporciona una interfaz de software habilitada para el mouse en lugar de las pantallas tradicionales del BIOS, que era lo que veíamos en nuestras máquinas allá en este caso, pues, de Intecap, ¿verdad? Que donde teníamos la posibilidad de poder utilizar nuestro mouse para interactuar con el BIOS. En este caso, pues UEFI, aparte de eso, pues brinda mayor seguridad, mayor velocidad a la hora del arranque y por lo tanto, pues también va a tener una mayor protección. En algunos casos, para realizar procedimientos dentro de nuestro sistema, pues tenemos que verificar que UEFI esté activado o esté desactivado de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar. Dice, las pantallas de configuración de UEFI en esta sección son solo como referencia y no se verán igual a las suyas. Considérelas como una guía y consulte los documentos del fabricante de la placa madre. Como les digo, no todas las computadoras traen UEFI, las más recientes por lo regular sí, y en algunos casos, pues el UEFI sustituye totalmente al BIOS y en otros casos, pues el UEFI solo viene como complemento de seguridad dentro de nuestro BIOS, ¿sí? Vamos a continuar por acá y entonces tenemos información de los componentes en el BIOS. El BIOS, por lo regular, cuando nosotros vamos a realizar un proceso de ensamblado de una computadora, lo vamos a consultar para poder verificar la funcionalidad de cada uno de los componentes de mi computadora, que estén bien conectados, que estén funcionando, que los esté reconociendo mi dispositivo, ¿verdad? Denme un minutito. Muy bien, entonces les decía que aquí pues el BIOS lo vamos a estar consultando para poder conocer cada uno de los componentes que tenemos instalados dentro de nuestra computadora. Dice, el técnico puede utilizar la información de BIOS para saber qué componentes están instalados dentro de la PC y conocer algunos de sus atributos. Esta información puede ser útil al realizar la resolución de problemas del hardware que no funciona correctamente y para determinar las opciones de actualización. Los siguientes son algunos de los elementos comunes de información de componentes que se muestran en el BIOS. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? El CPU. Dice que muestra la velocidad del CPU, del microprocesador y el fabricante. También se muestra la cantidad de procesadores instalados. La memoria RAM muestra la velocidad de la RAM y el fabricante. Es posible que también se muestre la cantidad de ranuras y cuáles de ellas son las que ocupan los módulos de RAM. El disco duro muestra el fabricante, el tamaño y el tipo de los discos duros. Es posible que también se muestre el tipo y la cantidad de controladores de disco duro. Unidad óptica muestra el fabricante y el tipo de
unidades ópticas. Y entonces son esas características que comúnmente pues nosotros podemos observar dentro del BIOS y que con eso pues, nosotros podemos garantizar que sí está funcionando bien cada uno de los dispositivos. Si nos está reconociendo memoria RAM, de repente nosotros tenemos 2 módulos de memoria, pero solo nos está reconociendo uno, puede que una memoria esté dañada o que un módulo ya no esté funcionando bien, ¿verdad? Un banco dentro de la tarjeta madre. Pero entonces desde ahí nosotros podríamos observar si hicimos bien la conexión de cada uno de los dispositivos. Que no nos reconoce el disco duro y de repente cuando vamos a revisar en nuestra computadora es porque no tenemos conectado el cable, ¿verdad? Pero desde el BIOS nosotros podemos determinar entonces si hay una buena conexión de cada uno de los dispositivos. Continuamos y entonces tenemos también opciones de configuración del BIOS. Otra función del programa de configuración del BIOS es personalizar aspectos específicos del hardware para adecuarlo a las necesidades individuales. Las características que se pueden personalizar dependen del fabricante y de la versión del BIOS. Antes de realizar en el BIOS, es importante comprender claramente cómo esos cambios pueden afectar a la PC, ya que una configuración incorrecta puede tener un efecto adverso. Los valores de configuración principales del BIOS a configurar incluyen la fecha y la hora, dispositivos deshabilitados, orden de arranque, velocidad del reloj y la virtualización. ¿Sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, pues estas opciones ya vimos cómo se configuran. Por ejemplo, yo puedo configurar la hora y la fecha desde el BIOS, que no está bien y la quiero modificar, la puedo configurar desde acá. Desde las opciones avanzadas, pues yo puedo verificar o establecer qué dispositivos van a estar habilitados. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero hay algunos establecimientos o algunos lugares donde la computadora tiene puertos USB delanteros, pero no se pueden utilizar. Ustedes conectan la USB y no lo reconoce. ¿Por qué es que no se pueden utilizar? Por lo regular es porque están desactivados dentro del BIOS. Algunos de los mecanismos de seguridad para evitar que las máquinas se infecten es que no utilicen esos dispositivos USB, ¿verdad? O esos mecanismos. Entonces se pueden activar o desactivar. También podemos cambiar el orden de arranque. Esto ustedes ya lo pueden manejar porque si se recuerdan, pues lo estuvimos trabajando en la parte de instalación. Para poder instalar el sistema operativo, pues tenemos que modificar el orden de arranque, indicándole a nuestra computadora que inicie de primero desde el dispositivo que nos va a servir como medio de instalación. También podemos configurar en un momento determinado las partes de la virtualización dentro de nuestro equipo. Que en este caso, pues, si se recuerdan, dentro de la virtualización hablábamos del procedimiento para que pueda ejecutarnos máquinas virtuales. Por ahí Harry pues tenía problema de que su máquina no lo dejaba virtualizar. Creo, no me recuerdo quién más, su máquina tampoco no lo dejaba virtualizar, pero es porque está desactivada esta opción dentro del BIOS. Entonces nosotros tenemos que entrar a estas opciones de virtualización dentro de nuestro BIOS para poderlas activar y al final, si no están activadas, aunque tengamos instalado un programa para virtualizar, como por ejemplo VirtualBox, la máquina no nos va a dejar virtualizar. ¿Sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos para poder configurar dentro de nuestro BIOS. ¿Cómo lo vamos a realizar y en qué momento lo vamos a realizar? Va a depender mucho del tipo de computadora y de los procedimientos que estemos ejecutando en un momento determinado. Opciones de configuración de seguridad. Nuestro BIOS pues también trae algunas opciones de configuración de seguridad. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en el BIOS pues encontramos la mayor parte de información de nuestro sistema. Lógicamente también nos da algunos mecanismos para poder ingresar al sistema. El mecanismo de arranque, el orden de arranque, las opciones para poder alternar entre qué tipo de sistema se va a ejecutar, qué tipo de dispositivos están instalados, cuáles van a estar activos, cuáles van a estar inactivos. Todo lo hacemos desde el BIOS. Por lo tanto, entonces, la persona que pueda acceder al BIOS, pues va a tener el control de esa computadora en un momento determinado. Entonces, el BIOS trae algunos mecanismos o algunas opciones de seguridad que se pueden configurar dentro de él para garantizar que únicamente las personas con permiso autorizado, pues van a poder ingresar a este tipo de configuraciones. Dice, el BIOS a menudo admite muchas funciones de seguridad para proteger su configuración.
los datos en el disco duro y las opciones de recuperación en caso de que la computadora sea robada. Estas son algunas opciones comunes de seguridad en el BIOS. Contraseña del BIOS, podemos agregarle alguna contraseña al BIOS para que solo las personas que tienen la contraseña pues la puedan configurar. Encriptación de unidades, para que si por ejemplo nosotros tenemos algún tipo de dispositivo de disco duro y ahí tenemos nuestra gran cantidad de información, podemos encriptarla para que si alguien llegara a obtener nuestro disco duro, pues no puede obtener acceso a la información, porque el disco duro solo va a permitir mostrar la información en la computadora y con las credenciales que yo le haya colocado. Dice, es posible encriptar un disco duro para evitar el robo de datos. La encriptación convierte a los datos en la unidad en código. Sin la contraseña correcta, la computadora no arranca y la lectura de datos del disco duro no se puede comprender. Incluso si se coloca el disco duro en otra computadora, los datos encriptados permanecen de esa manera. Entonces, si encriptamos nuestras unidades, ya no vamos a poder sacar la información desde cualquier computadora, únicamente de la computadora donde los encriptamos. Por lo tanto, entonces, este mecanismo de seguridad en un punto determinado, pues es importante, pero más adelante, si nosotros quisiéramos recuperar la información y la unidad está encriptada, ya no se podría recuperar, ¿verdad? Tenemos también la opción de LoJack, que esta función de seguridad dice que consta de dos programas, el módulo de persistencia integrado en el BIOS y el agente de aplicación instalado por el usuario. Cuando está instalado el módulo de persistencia en el BIOS está activado y no puede desactivarse. El agente de aplicación diariamente contacta al centro de supervisión en Internet para informar acerca de la información del dispositivo y la ubicación. El propietario puede realizar las funciones que se describen en la figura 3. Y entonces aquí tenemos nosotros el método de LoJack, se puede ubicar el dispositivo, se puede bloquear o se puede desechar, ¿verdad? Módulo de plataforma segura TPM. Es un chip diseñado para asegurar el hardware almacenando las claves de encriptación, certificados digitales, las contraseñas y los datos. El TPM es utilizado por Windows para admitir la encriptación total del disco de BitLocker. Seguimos hablando de encriptación y el arranque seguro. El arranque seguro es un estándar de seguridad de UEFI, vean, aquí ya nos habla de UEFI, que garantiza que una computadora arranque solo un sistema operativo que haya sido confiado por el fabricante de la placa madre. Entonces son opciones que nosotros tenemos para proteger o mecanismos de seguridad dentro del BIOS. Control y diagnóstico del hardware del BIOS. Las funciones de supervisión del hardware del BIOS son útiles para recopilar información y supervisar la actividad de la placa madre y el hardware conectado. El tipo y la cantidad de características de control varían según el modelo de la placa madre. Utilice la página de control de hardware para ver las temperaturas, las velocidades de los ventiladores, los voltajes y otros elementos. Es posible que en esta página también se incluya información sobre dispositivos de detección de intrusión. Y entonces aquí dice, las siguientes son algunas de las características comunes de diagnóstico de hardware y supervisión del BIOS. Las temperaturas, las velocidades de los ventiladores, los voltajes que nos proveen nuestras fuentes, velocidad del reloj y del bus, detección de intrusiones, diagnósticos integrados, que son algunas características que nosotros también podríamos ir observando dentro de nuestro BIOS, ¿verdad? Y que de acuerdo a como nosotros lo necesitemos, pues desde ahí lo podemos nosotros conocer. En este caso, pues lo voy pasando un poquito rápido porque son temas un poquito más avanzados y que si ustedes están interesados en conocerlos y en profundizar un poquito más, pues yo los invito que para que el siguiente año pues puedan y adherirse a la carrera de técnico en reparación, que es donde nosotros vemos más a detalle cada uno de estos temas. Modo de UEFI EZ dice las computadoras más modernas han reemplazado la interfaz del BIOS con un UEFI, aunque las pantallas de UEFI varían entre los proveedores, todos ofrecen funciones similares. La figura muestra la utilidad de ASUS UEFI BIOS en el modo de EZ, de manera predeterminada. La pantalla del modo EZ aparece cuando ingresa al UEFI. El modo de EZ proporciona una descripción general de información básica del sistema, muestra la temperatura del CPU o la placa madre, la salida del voltaje de la CPU, las velocidades de los ventiladores, la información de la memoria y la información SATA. Y entonces aquí nosotros podemos ver que en esta apariencia modo EZ o de UEFI, pues automáticamente nos da todas las características de forma predeterminada.
sin necesidad de estar ingresando a algunas otras funciones, pues nosotros podemos observar estas características de forma predeterminada. Continuamos y por ahí vemos también entonces el modo avanzado de UEFI y pues son otras características que podemos observar ya en las opciones avanzadas. Muy bien, vamos a continuar por acá. Muy bien, y entonces ahí tendríamos la parte del arranque de la computadora. Hablando del método POST, que es el método principal que se ejecuta para poder iniciar nuestra computadora y las configuraciones que nosotros vamos a tener dentro del BIOS. Entonces vamos a regresar aquí a nuestro cursito y aquí nosotros tenemos en aulas virtuales, pues como ya les había dicho, una presentación que describe el proceso de arranque, no tan a profundidad como se los acabo de explicar, pero sí en gran parte pues nos describe cuál es el mecanismo que se utiliza, cómo es que se inicia el sistema operativo dentro de nuestra computadora y de la misma forma pues los procedimientos o los procesos que se ejecutan en cada uno de los dispositivos a la hora de que se arranca la computadora, cómo es que la memoria RAM es fundamental para el arranque, el microprocesador y el disco duro. Entonces eso lo pueden observar ustedes acá en estos archivos que les compartí. Para la tarea, ¿qué es lo que tienen que realizar? En la tarea, pues lo que nos aparece que se debe de realizar, dice instalar y configurar componentes internos y externos del equipo de cómputo. En base a sus conocimientos adquiridos, realice un resumen sobre el procedimiento para instalar y configurar componentes internos y externos del equipo de cómputo. Para su resumen puede incluir imágenes de los procedimientos aplicados. Recuerde, debe escribir cada uno de los procedimientos. ¿Y qué procedimientos son? Herramientas a utilizar, medidas de seguridad, qué equipo de protección van a utilizar, procedimiento de desensamblado y ensamblado del equipo, dispositivos sustituibles dentro de la computadora. ¿Qué dispositivos puedo cambiar en un momento determinado? El formato de presentación de la actividad es un PDF identificado con su nombre. ¿Sí? Entonces, esa sería la actividad que tienen que trabajar para esta semana. Recuerden, es un resumen donde ustedes van a ir describiendo cada uno de los pasos para poder realizar la instalación y configuración de componentes internos. Van a incluir todos los puntos que hemos visto hasta la fecha, en este caso hasta el día de hoy, que sería la parte de la verificación del funcionamiento de los dispositivos instalados, que lo hacemos a través del BIOS. ¿Sí? Entonces, en un archivito PDF me suben esa actividad por acá y luego pues la evaluación, ¿verdad? Contestan esta evaluación que ya está habilitada, son 10 preguntitas que tienen que responder sobre el proceso de arranque de la computadora. Le voy a dar aquí en previsualizar para que ustedes puedan ver cuáles son algunas de las preguntas. Si se dan cuenta, aquí nos muestra que son 10 preguntas las que debemos de contestar. La primera dice, después de cargar el sistema operativo, la computadora carga cada uno de los, y ya nos muestra qué es lo que va a cargar. Carga programas, carga accesos, carga drivers o carga archivos. En este caso, lo que va a cargar nuestra computadora después de haber cargado el sistema operativo, empieza a cargar los drivers, que serían aquellos programas que nos sirven para tener comunicación entre el sistema operativo y un componente de hardware, para que pueda reconocer nuestra tarjeta de video, para que pueda reconocer nuestra impresora, pues necesita cargar este tipo de programas, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos nuestra evaluación. Son 10 preguntitas de repaso para que ustedes puedan, en este caso, pues retroalimentar la parte del proceso de arranque de una computadora, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar a la clase del día de hoy, que hoy pues estábamos repasando sobre la parte de el arranque de una computadora y en este caso pues veo que ya está por ahí Harry. El primer videito que les comparto pues es sobre el procedimiento de desensamblado de una computadora portátil, ¿sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. Josué, Aleida, Harry o Carlos. Sí, muy buenos días, compañeros. Ingeniero, muy buenos días. Buenos Ahí días, me Harry. conecté un poquito tarde por la cuestión de la señal del internet. No tenga pena, Pero Harry. ahí estamos No tenga pena. pendientes de todas las actividades, Inge. Perfecto, Harry.
De todos modos, la clase pues la estuvimos grabando desde el inicio. Yo les voy a compartir ahí el enlace de la grabación para que los que, digamos, no tienen posibilidad de conectarse o así como Harry que se conectan un poquito tarde, puedan ver por lo menos el principio, que fue lo que empezamos a platicar, ¿verdad? Pero qué bueno que pueda estar en la clase, Harry. Y gracias, Inge. Muy bien. Josué David. ¿Una duda ahí que todo claro? Muy bien, perfecto, Josué. Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Todo bien, profe. Mira que yo tengo una computadora que, así como usted decía, cada vez que la enciendo la hora y la fecha se desconfigura. Ajá, muy bien. Entonces, solo sería de cambiar la pila y hay que realizar alguna configuración después o solo es de cambiarla. Sí, en este caso sería de cambiar la batería y luego pues la configuración de la hora y la fecha, alguna otra configuración, no, porque como en este caso a tu máquina no le has realizado ninguna configuración. Es necesario realizar configuraciones cuando, por ejemplo, anteriormente no estabas trabajando con UEFI y ahorita ya no. Y por ejemplo, entonces si se deshabilita esa opción, a la hora de que trata de cargar el sistema operativo, ya no funciona porque ya no tiene esa configuración por defecto y regresa a sus opciones de fábrica. En este caso, como en la tuya no se ha realizado ningún cambio, lo único que te pediría a la hora de que realices la sustitución de la batería es que actualices la hora y la fecha y automáticamente ya en los próximos arranques de la computadora ya no te tendría que dar ese problema. ¿Sí? Entonces la batería es una batería de reloj. Ustedes la pueden quitar y luego pues ir a alguna venta de componentes electrónicos y pedir una batería igual a la que les están entregando para que garanticen que sí les va a funcionar, ¿verdad? Ah, bueno, profe, gracias. Y Sí. también otra pregunta, Perfecto. si Decime. tuviéramos una computadora que funciona con BIOS, la podemos cambiar para que funcione con UEFI. Si trae la opción, claro que se puede. Ahora, si por ejemplo no trae la opción para poder configurar UEFI, ahí sí no, aunque querramos, ¿verdad? Lo que yo les hablaba de que el BIOS ya viene por defecto en la placa madre, nosotros no podemos venir y cambiar, le voy a cambiar de BIOS a mi placa. No se puede, es un software que ya trae por defecto. Es por eso que si ese software llega a dañarse dentro de la placa madre, es casi imposible recuperar esa placa, ¿verdad? En este caso, pues lo que se hace es sustituir completamente la placa madre. Por eso es que es uno de los componentes un tanto delicados dentro de nuestros componentes de la computadora, ¿verdad? Entonces, si no trae la opción para configurar UEFI dentro del BIOS, puedes buscarla. Si no está, entonces no se puede configurar, Carlos. Ah, bueno, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Profe, yo tengo otra duda ahí. Decime, Josué. Yo dije que no tenía dudas, pero ya surgió una. Perfecto, no hay problema. Mire, viera que tengo dos computadoras ahí que no estoy utilizando, pero lo que pasa es de que cuando las enciendo, solo me enciende y todo, pero no me tira ninguna señal al monitor. Pero no te da ningún pitido, no te hace ningún sonido a la Solo, hora de que las... solo me da una luz roja, como roja o anaranjada en el botoncito de encendido nada más. Ah, bueno, sí, 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 sí. Si no te da, en este caso, me imagino que tu máquina debe ser Dell, si no estoy mal. Ajá. Muy bien. Estilo la que llevé la otra vez para instalarle el sistema operativo. Ajá, perfecto. Vean, en este caso, cuando la tarjeta madre está buena, nos tiene que dar algún tipo de pitidos del por qué no funciona, ¿verdad? O no enciende. En algunos casos se enciende, se oye que está funcionando la computadora, pero no da señales de video. Cuando es algún problema que no está relacionado a la tarjeta madre, da códigos de sonido, empieza a dar pitidos, pit, 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 y dependiendo de la cantidad de pitidos, pues así va a ser el diagnóstico que nosotros podemos darle, ¿verdad? De que puede ser la memoria RAM, de que puede ser el disco duro, de que puede ser el microprocesador o otro dispositivo que esté mal conectado. En el caso tuyo de Josué, de que solo simplemente la encendés y no te da ningún sonido,
solo se queda encendida y te aparece la luz naranja, la alerta que te está dando, ahí es que está fallando la tarjeta madre como tal. O sea, la tarjeta madre es la que ya no está cumpliendo la función, su función elemental, que sería proveerle servicios a todos los demás dispositivos. Entonces, lógicamente, como no está funcionando la tarjeta madre, el BIOS tampoco está funcionando y no te está realizando el método POST. Entonces, por eso no se puede determinar si hay otro dispositivo dañado. Simplemente sabemos con ese código de color naranja dentro del botón de encendido que la tarjeta madre es la que falla. Probablemente se pueda solucionar ese fallo dándole un mantenimiento, limpiándola así en general, desarmándola y aplicándole el mantenimiento preventivo. Con eso, en algunos casos, puede que vuelva a funcionar la tarjeta madre. Ahora, si le das el mantenimiento, así un mantenimiento general y un buen mantenimiento, y luego la volvés a ensamblar y la encendés y no te funciona, es porque la tarjeta madre ya no está buena. Y entonces ahí la solución es cambiar la tarjeta. Sí, porque nada más se queda acelerado, más que todo solo se queda funcionando La fuente. la fuente y el ventiladorcito del disipador de calor nada más. Sí, pues, pero no le has dado mantenimiento. No, a esa sí no. Entonces ahí lo ideal sería Solo que una vez las mandamos a revisar el año pasado, ¿no? ¿Sí ves? Las pero mandamos ya a no estaba revisar. funcionando, ¿o sí? Quedaron funcionando y ya al poco tiempo volvió a fallar otra vez de lo Sí, mismo. ahí podría ser el mantenimiento, habría que volverle a dar el mantenimiento y verificar si funciona. Y si no es porque sí la tarjeta madre ya está dañada. Solo esa era mi duda. No tengas pena, Josué. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Aleida, veo que por ahí ya tenemos a Donaldo también. ¿Dudas, preguntas en relación al proceso de arranque de una computadora? Buenos días, profe. Buenos días, Aleida. Mira que yo ahorita no tengo ni una duda ahorita. Perfecto, Aleida. Muy bien. Sí, como Entonces, estaba viendo ahorita que el que usted está explicando ahorita todavía no vamos, los fíjese, del... no, fíjese, Aleida, que con los de lunes sí ya vamos atrasados. La cuestión es que con el lunes, como por lo regular los feriados caen lunes, entonces con ellos vamos trabajando más lento. Con ellos vamos una clase atrasada. Y este lunes que viene no vamos a trabajar porque este lunes por el 20 de octubre, que es el descanso, lo pasaron para el lunes 19, entonces todavía nos atrasamos una clase más. Hasta el siguiente lunes trabajaríamos con ellos. Con los de lunes estamos trabajando, lo que trabajamos el lunes pasado fue exactamente la primera parte del armado de una PC. Este siguiente lunes nos tocaría este de armado y configuración que trabajamos el sábado pasado. Pero como no vamos a tener este lunes, esta clase la pasamos hasta el siguiente lunes. O sea que esta que estamos trabajando el día de hoy, probablemente la estaríamos trabajando hasta el lunes 2 de noviembre. ¿Sí? Entonces sí va, digamos, en O este sea caso, pues, que sí se van a trabajar. De hecho, es exactamente lo mismo. Lo único que sí van un poquito atrasados los de lunes. ajá, sí, porque como ahorita es que nos dejó para un examen, pero está bien que usted está explicando otro y eso no nada que ver, que está aquí en la plataforma. Sí, exactamente. El examen fue el que les expliqué hace 15, que es este que aparece acá de evaluación corta, que es sobre los componentes de una computadora, que era lo que estábamos hablando en relación al armado de una computadora, ¿verdad? Ajá, sí. Y ese tú no lo he hecho, la tarea de realizar ejercicios prácticos básicos de seguridad, eso no mucho lo entendí yo. Ah, bueno, en este de realizar ejercicios de prácticas de seguridad, es Ajá, exactamente la misma. Lo que tienen que hacer aquí es un pequeño manualito. Por ejemplo, le voy a mostrar acá que aquí hay uno que ya lo envió. Vamos a ver quién fue el que ya lo envió de acá.
uno de los 18, ¿verdad? Entonces, también les recomiendo, ¿verdad? Que puedan estar realizando sus actividades. Aquí solo Harry es el único que lo ha enviado. Procedimientos, ¿qué es lo que tienen que realizar en esta parte? Es como un manualito de seguridad, pero pues, esto se tienen que basar en los tres aspectos que vimos: la protección a las personas, la protección a los dispositivos y los datos, y la protección al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí Harry nos ofrece o nos comparte algunos procedimientos que nosotros debemos de aplicar. En relación a las personas, ¿cuáles son los que se deben de aplicar? Por ejemplo, acá Harry nos pone: asegúrese de que el equipo de primeros auxilios esté disponible. Perfecto. Ya tenemos como que una pauta o una norma de qué es lo que nosotros debemos de tener para proteger la seguridad de las personas. Entonces, así como esto, usted entonces, Aleida, debe de enlistar cuáles son los procedimientos que usted considera que se deben de incluir. Otro dice acá: los cables no asegurados generan riesgos de tropiezo. Ahí hay otro que tenemos que verificar que todos los cables pues estén bien colocados en cualquier parte donde estemos trabajando. Entonces eso es en relación a las personas. En relación a los datos, pues dice: la SD puede provocar daños a los equipos informáticos si no se descarga correctamente. Y la energía electrostática. Entonces recuerden que cuando vamos a realizar un procedimiento de ensamblado, pues tenemos que utilizar nuestra pulsera antiestática y tener una alfombría antiestática para colocar los dispositivos. Y entonces así sucesivamente se van describiendo cada uno de ellos, ¿verdad? En relación al medio ambiente, pues lo que mencionábamos comúnmente era el reciclaje electrónico, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer aquí, Aleida, es un manualito de las prácticas de seguridad. ¿De qué se van a basar estas prácticas? De lo que ustedes ya observaron acá dentro del curso o dentro de la clase en la que ustedes estuvieron. Si usted quiere repasar la clase está ahí en la parte de hasta abajo, dice clase grabada en Microsoft Teams, y entonces a la hora de que usted ingresa ahí, automáticamente puede retroalimentar la clase. En este caso es la clase del sábado, pero en el curso de usted le va a aparecer la clase que yo expliqué el día lunes. ¿Sí? Ajá, sí, profe, entonces sí. Ajá, sí, pero sí van un poquito atrasados. Entonces, si usted, digamos, si usted se quiere seguir conectando el sábado, puede seguirlo haciendo para ir avanzando un poquito, pero también puede conectarse los días lunes. Solo Ah, me avisa y digamos, es el mismo link que le mandé la semana, hace 15 días. sí, pero así por los trabajos sí casi no voy a poder avanzar porque como no están en en la plataforma. Exactamente, sí, en relación a las actividades, pero digamos, con la explicación que les acabo de dar, los podría empezar a trabajar para que cuando ya estén disponibles en la plataforma para usted, automáticamente ya solo los tenga que subir. Ajá, sí. Entonces eso voy a hacer, profe. Muy bien, Aleida. Cualquier cosa estoy ahí Gracias, para profe. servirle, se comunica conmigo a través de WhatsApp. Ajá, sí, sí, profe, gracias. Muy bien, Aleida. Muy bien. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Donal. Muy bien, entonces si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Como les dije al inicio, pues la clase la estamos grabando para que más adelante pues puedan ustedes revisar el video, la grabación, y a través de ello pues puedan retroalimentar algo que no les haya quedado claro en relación a las actividades que se tengan que desarrollar. Gracias por su participación, que tengan un bonito fin de semana, que todo les siga saliendo de la mejor manera, y les recomiendo encarecidamente que estén trabajando sus actividades. Ya se pudieron dar cuenta que en la actividad de hace 15 días, solo Harry la ha entregado. Entonces, todos los demás, por favor, trabajemos las actividades. Cualquier duda, cualquier pregunta, comuníquense conmigo y yo voy a tratar de ayudarlos a solucionar. Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe, igualmente. Sí, compañero. Gracias y qué bendiciones para todos.